¿Alguna vez te has preguntado cómo se originan los eclipses? Cada año, la Tierra gira alrededor del Sol. Cada mes, la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Y cada día, la Tierra gira sobre su eje. Vayamos más despacio. La Luna brilla porque refleja la luz del Sol, no porque produzca su propia luz. La mitad de la Luna siempre está iluminada por el Sol. Observa su movimiento durante un mes. ¿Puedes ver que la mitad de la Luna está siempre iluminada? A lo largo del mes, el lado iluminado que podemos ver desde la Tierra varía en mayor o en menor grado. Llamamos a esta apariencia cambiante las fases de la Luna. Observa nuevamente. Mira cómo se ve desde la Tierra. ¿Has notado que la luna llena siempre sale cuando el sol se pone? Esto ocurre porque está en dirección opuesta al sol en el cielo. Durante la luna nueva, la luna está en dirección al sol. El lado de la cara de la luna que podemos ver está oscuro. Sin embargo, cada año hay momentos en los que la luna nueva puede bloquear el sol completa o parcialmente, creando un eclipse solar. Durante la luna llena, la luna puede atravesar nuestra sombra, provocando un eclipse lunar. Cabe resaltar que todas las personas en el lado nocturno de la Tierra pueden ver el eclipse lunar. Por esa razón, los eclipses lunares no son tan raros. Quizás te preguntes, ¿por qué no hay un eclipse solar cada luna nueva? ¿Y por qué no hay un eclipse lunar cada luna llena? Esto se debe a que la órbita de la luna está inclinada unos 5 grados. Hemos representado a la luna más grande para que puedas verla mejor. Si mostramos la Tierra y a la luna a escala, verás lo pequeña que es la sombra de la luna cuando llega a la Tierra. Por lo tanto, la mayoría de las veces, la sombra de la luna no alcanza a la Tierra cuando es nueva. Y la sombra de la Tierra no alcanza a la luna cuando está llena. Los eclipses son posibles unas 2 veces por año. La órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la luna alrededor de la Tierra no son círculos perfectos, son ligeramente ovalados. Hay momentos en que la luna nueva está más lejos de la Tierra y es demasiado pequeña para bloquear completamente el Sol. Esto se conoce como un eclipse anular. Durante un eclipse anular, se forma un anillo de fuego alrededor del Sol. Por cierto, cuando la luna está más cerca de la Tierra que el promedio, algunos la llaman superluna. Aunque un 5% más grande no la convierte exactamente en super. Si un eclipse solar ocurre cuando la luna está más cerca de la Tierra, lo llamamos un eclipse total. Solo podemos ver fenómenos sorprendentes, como prominencias rosadas en el borde del Sol y la hermosa corona solar que se extiende por el cielo si miramos desde la trayectoria de la totalidad. Si magnificamos la imagen para ver la sombra de la luna, verás que tiene una parte oscura y una parte más clara. Si estás parado en la parte oscura, estás en la trayectoria de la totalidad. El Sol está completamente cubierto y se ve un eclipse total. En la sombra más clara, siempre se puede ver una parte del Sol, por lo que se ve un eclipse parcial. Muchas personas piensan que, si ven un eclipse del 90%, han visto la mayor parte del espectáculo. De ninguna manera. El Sol es tan brillante que incluso una pizca de él mantiene el cielo iluminado y te perderás de cosas increíbles. Si puedes, ve a la trayectoria de la totalidad. Lo recordarás para siempre. Visita la página web
www.colorado.edu/FISC o busca FISC Planetarium Eclipse para más información.